Gran Conferencia Reconciliados y Unidos. Un mensaje dirigido a la iglesia en general. Hay que trabajar para que se reconcilien estas dos agendas, la agenda espiritual y la agenda social. Somos cristianos y todavía nos llevamos mal con el hermano de la iglesia X o de la iglesia Y. Todo esto no lo vamos a gozar y no lo vamos a lograr si no estamos unidos. No puede haber reconciliación si no hay perdón. Pero no te conformes a este mundo donde está viviendo. Si nosotros queremos que la sociedad voltee a ver a la iglesia, nosotros tenemos que unirnos. El acuerdo es buscar lo mismo. El acuerdo es someterse al mismo. La base entonces de todo ministerio de reconciliación es cristocéntrico. Dios tiene planes para todo nuestro estado. Y la reconciliación no se va a lograr si la iglesia no ora. La iglesia tiene la misión de ser luz al mundo. El tiempo ya llegó. Nadie se imagina lo que Dios va a hacer aquí. Ya estamos reconciliados por medio de Cristo. Pónganse de pie, por favor. Damos gracias a Dios en esta noche, porque estamos siendo bendecidos con la palabra de sus siervos que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones. Damos gracias a Dios por ello. Y así de pie un momento, quiero hacer dos resúmenes, si los siervos me lo permiten. Marco Tulio, el pastor, nos habló de la belleza de una de las instituciones que Cristo ha redimido en la creación, y es la iglesia. La iglesia tiene tres bellezas o tres aspectos de su hermosura. Su cabeza, que es Jesucristo, única cabeza. Por eso la iglesia no es monstruosa. Y la segunda o el segundo aspecto de la belleza de la iglesia es su unidad. Y el tercer aspecto de la belleza de la iglesia es la diversidad. Así que esto es lo que escuchamos de este excelente mensaje que nos dio Marco Tulio. Pero el siguiente mensaje que nos dio el pastor Raúl, excelente también. Hermanos, la iglesia no puede prescindir de direcciones, y la dirección que tenemos para la unidad, para la reconciliación, hermanos, lo hemos escuchado en este mensaje. Esa dirección son los principios que oímos a través del maravilloso mensaje que el pastor nos ha expuesto esta noche. En este momento quiero leerles 3 versículos únicamente. Voy a leerles en primer lugar este versículo tan maravilloso que está en 2 de Corintios 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora voy a leer el siguiente versículo, que lo encontramos en Efesios capítulo 2, en el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero el versículo final que voy a leer en esta noche, en Colosenses 1, es el versículo 20, y dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a sentarnos en esta noche y vamos a pensar en esta noche en el tema que se me ha concedido para exponerlo en este momento, y es el tema del título de este encuentro: el ministerio de la reconciliación. Doy gracias a Dios porque ese es el tema que me ha asignado el pastor Marco Tulio para este momento. Bendito sea Dios. Y como dice Romanos 11:35 y 36, porque de Él y por Él
y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria en la iglesia y en el mundo por los siglos de los siglos. Pensemos por un momento en los tres textos que hemos leído en esta noche. El texto de Primera de Corintios, el de Efesios y el de Colosenses. En los tres textos el Señor nos ha concedido ver la cruz de Cristo. Pensemos en ella en este momento como un puente. Pensemos en ese puente. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Todos los días viajo de Plan de Ayala a la iglesia donde estoy ministrando la palabra, en la colonia El Brasilito. Y en estos momentos no puedo pasar por el Libramiento Norte, porque en este momento están componiendo el puente. El puente está cerrado, está tapado. Mire lo importante que es un puente para que las personas podamos pasar, para que las personas podamos encontrarnos. Vean lo importante, piensen la importancia que tiene el puente. Pues fíjese la grandeza de ese puente que se llama Jesucristo, la grandeza de ese puente que es Jesús, ese puente que ha hecho posible que el pecador, que los pecadores se encuentren con el Dios Santo. Bendito sea Dios. Mire la grandeza de ese puente que permite que los hombres se puedan encontrar, nos podamos encontrar como esta noche nos podemos encontrar, porque estamos caminando no en un puente diferente, en el mismo puente. Gloria al Señor. Estamos caminando en ese puente que es Jesús. No hay otro puente. Los hombres que no conocen a Dios han inventado puentes que nunca, jamás y nunca hará que se encuentren con Dios, y jamás y nunca hará que se encuentren verdaderamente con los hombres. Eso es, hermanos y hermanas, una imagen extraordinaria para la reconciliación, para el encuentro de los pecadores con el santo Dios y para el encuentro de los hombres caminando en ese puente que es Jesucristo. Tres cosas o tres elementos debemos mirar en el ministerio de la reconciliación. Se lo muestro en esta noche en Colosenses 1, en el versículo 20. Mire ese versículo y ahí usted encontrará la revelación de tres aspectos que no debemos perder de vista en el ministerio de la reconciliación. Aquí está el primer elemento. Obsérvelo cuidadosamente. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahí está el primer elemento fundamental, el primer elemento que no puede ser quitado. La base entonces de todo ministerio de reconciliación es cristocéntrico, es cristocéntrica. Ahí está el primer elemento. Si nosotros no tenemos a Cristo, lo hemos escuchado en esta noche como el centro, como la base, como el fundamento de la reconciliación, lo hemos oído, estamos perdidos, estamos caminando en una dirección totalmente equivocada. La reconciliación y la unidad no pueden entenderse fuera de Cristo. La reconciliación y la unidad no pueden ser posibles sin Jesucristo. Por eso el texto bíblico dice que Él es el mediador y por medio de Él no hay otra forma de reconciliación, no hay otra forma de unidad. Dios diseñó su plan de esa manera y vean, envió a Jesucristo para ser el ministro reconciliador del hombre con Dios y de los hombres con los hombres. Bendito sea Dios. Ahí está el primer elemento. Pero mire el segundo.
El segundo es hermosísimo como el primero. Mire nuevamente el versículo bíblico. Miren una vez más el texto, la palabra de Dios. Y mire lo que le va a revelar en el versículo 20. Nos va a decir el texto que la reconciliación tiene otro elemento fundamental, que no hay que perderla de vista, porque de lo contrario la vamos a reducir a la reconciliación individualista únicamente. El versículo 20 dice que la reconciliación es cósmica. Léalo conmigo, dice, ¿podemos leer todos? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Ya se dio cuenta? Llevamos dos elementos que no debemos perder de vista en el ministerio de la reconciliación y la unidad. Uno, no puede dejar de ser cristocéntrica. Dos, es cósmica, porque dice el texto, todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, esto nos lleva a una conclusión espiritual maravillosa. Cristo es el centro del universo. Cristo es el centro de la historia. Cristo es el centro de toda la existencia. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vean una vez más la escritura. La palabra de Dios destruye esa filosofía que quiere poner en el centro al hombre. Cuando la Biblia dice que solo hay un Cristo que reconcilió consigo las cosas del cielo y también las de la tierra. El cielo y la tierra han quedado unidos por medio de Jesucristo, por medio de Jesús. Qué maravillosa es la reconciliación cuando la vemos desde la perspectiva cristocéntrica, pero también desde la perspectiva cósmica universal. Vean, el mundo, hermanos, solamente tiene un Señor, y no son los grandes magnates de esta tierra. Se llama Jesucristo. Jesucristo es el Señor, y por esa confesión muchos creyentes murieron en los primeros siglos, y por esa confesión muchos todavía hoy son perseguidos. Tercera y último elemento de este tema de esta noche. El mismo texto te mostrará el tercer elemento de la reconciliación y la unidad. Y el tercer elemento es, vimos que la reconciliación es cristocéntrica, vimos que es cósmica, pero hay un tercer elemento en el verso 20, es crucéntrica. Crucéntrica. Pablo decía, a nadie quiero saber sino solamente a Jesucristo muerto y crucificado. La cruz de Cristo. Por eso comencé en la imagen del puente, porque no se puede entender la reconciliación y la unidad sin la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sin la obra de Jesús, sin su muerte por usted y por mí. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, pastor, siervo, que la cruz de Cristo es fundamental para el ministerio de la reconciliación? Por eso volvemos a leer la escritura en Efesios capítulo 2, que dice el verso 16, y mediante la cruz, ahí está, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cualquiera que quiera desarrollar el ministerio de la reconciliación y la unidad, si saca fuera la obra de Cristo, se ha perdido, se ha extraviado de la verdad. Vean qué importante es entonces la cruz de Jesús, la cruz del Señor, ¿verdad? En esta obra maravillosa de reconciliación. Para terminar con esta exposición, quiero recordar únicamente
volviendo a la lectura de 2 de Corintios 5, las 3 líneas de acción principales del ministerio de la reconciliación. La primera línea de acción en el verso 18. Dice el verso 18 que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera pues, mis amados hermanos, mis amados siervos, que el ministerio de la reconciliación, número 1, primera línea de acción, hay que reconocer que no es una opción, es un mandato de Jesucristo nuestro Señor. Hay que reconocer eso. Tenemos que ser obedientes a lo que Cristo nos ha dado como ministerio de la reconciliación. Segunda línea de acción, en el versículo 19 del texto de 2 de Corintios 5 está la segunda línea de acción. El ministerio de la reconciliación no solamente es un ministerio, sino también es un mensaje, porque dice el versículo 19 al final: y nos encargó a usted y a mí, a usted y a mí, nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Se da cuenta? No solo hay que reconocer que no es una opción, hay que reconocer que es un mensaje, la palabra de la reconciliación. Y ese mensaje es el Evangelio. Y el Evangelio, para que no sea incompleto, hermanos, es el nacimiento. Os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. La muerte, vean, Cristo murió y resucitó según conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo, pero también su segunda venida. Ese es el Evangelio completo, hermanos. Hemos escuchado y lo hemos leído. Cualquiera que predique un evangelio que no tenga estos elementos, no está predicando el Evangelio de Jesucristo. No está predicando el Evangelio auténtico: nacimiento, muerte y resurrección y segunda venida de Jesucristo. Entonces el ministerio de la reconciliación es un mensaje. El mensaje que Dios nos ha encargado a nosotros, que Dios te ha encargado a ti, y que el Señor nos pedirá cuenta en algún momento acerca de todo esto. La tercera línea de acción está en el versículo 20, cuando dice el versículo 20 que somos embajadores. Ahí está la tercera línea de acción del ministerio de la reconciliación. Cuando dos naciones, termino ya con esto, están conflictuadas, están en guerra, vean, ¿quiénes son las personas que deben intervenir para que pueda llegar la paz? ¿A quiénes se dirigen inmediatamente? Son los embajadores, porque ellos llevan la palabra de su gobierno. Ellos llevan, vean, la palabra de autoridad. Ellos lo representan en esa nación. Nosotros, dice el texto bíblico, somos embajadores, nada más y nada menos. Miren, no somos embajadores de Donald Trump, no somos embajadores de Peña Nieto, no somos embajadores de ningún gobernante. Somos embajadores de Jesucristo. Somos embajadores de Jesús. Y Jesucristo es el Rey de toda la tierra. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, le decimos a los hombres: reconcíliense con Dios para gloria de Dios Padre. Bien, la última ilustración para terminar. Se cuenta que en una tarde fría, los erizos, que son animales con espinas, sus espinas son su mecanismo de defensa. Esa tarde hacía bastante frío y los erizos quisieron juntarse. ¿Y saben qué pasó? No podían juntarse. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de ellos se erizó
y las espinas impedían que pudieran estar juntos. Un erizo viejo y sabio los estaba observando y se acercó a ellos y les dijo: ustedes no podrán estar juntos, ni calentarse, ni acercarse, si no guardan y quitan sus espinas. Solamente Cristo puede quitar las espinas que el pecado ha dejado, para que los hombres se encuentren con Dios y para que los hombres se encuentren con los hombres. Solamente Jesús puede quitar esas espinas dolorosísimas que han dañado a otras personas. ¿Te das cuenta la grandeza de Jesús? ¿Te das cuenta de la grandeza de Dios? En esta tarde, mis amados hermanos, oremos. Te damos gracias, nuestro Dios y nuestro Padre. Te damos gracias porque hemos sido edificados con la palabra que les diste a tus siervos. Gracias en este momento. Gracias, amado Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque esta tarde, Padre, cómo nos has edificado, cómo nos has hablado, Padre. Danos un corazón sencillo, un corazón humilde, para ser fieles, obedientes a esta palabra, Señor. Que volvamos a tener otro encuentro, Padre bendito, donde tengamos palabra tuya como esta noche, Padre Santo. Gracias por los que quisiste que estuvieran hoy, Señor. Esto fue lo que tú quisiste, Padre, y gloria sea tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.